vuelta con mucho más de Primera Página. Carlos Luna, politólogo, analista de temas políticos y económicos, continúa con nosotros hoy 25 de diciembre, intentando hacer un análisis de lo que nos ha dejado este año 2017 y lo que nos depara para este próximo 2018. Carlos, tratando de analizar el tema político, lo que ya hemos hablado, los eventos electorales, la protesta de calle, ahora analicemos la composición de los grandes bloques políticos en Venezuela. Una mesa de la Unidad Democrática que este año 2017 ha mostrado quizá su peor momento político, divisiones, fracturas, enfrentamientos internos. Mira, la Mesa de Unidad Democrática tiene que replantearse. Yo creo que eso es un tema y es una tarea pendiente de esta coalición, de esta alternativa democrática, replantearse no solamente en temas tácticos, en temas eminentemente operativos, sino en temas estratégicos. Es decir, cuál es el foco definitivamente que persigue y cuál es el objetivo que persigue más allá de la elección presidencial. Porque creo que aquí hay un tema prioritario. ¿Cómo nos presentamos a la elección presidencial? ¿Con qué arsenal nos presentamos a la elección presidencial? Y cuando hablo de arsenal, estoy hablando esencialmente cuál es la propuesta, cuál es la visión de país que se le ofrece, y tiene que ser una visión total y completamente incluyente. Pero creo que el principal error que se cometió en 2017, que no debe cometerse en 2018, son las incoherencias discursivas. Por ejemplo. Por ejemplo, el decirle a la gente que tú desconoces la institucionalidad, desconoces al Consejo Nacional Electoral, pero participas de una elección para después no participar de otra diciendo que no se habían dado las condiciones, y eso dependerá mucho de cuál sea el resultado de la mesa de negociación que está planteada a volverse a reunir en los primeros días de enero. Creo que allí, de lo que surja allí, creo que, como lo dije en otra ocasión, en otro medio de comunicación, creo que estamos muy verdes todavía, porque aquí estamos hablando de una negociación más que de un diálogo. Claro, Carlos, pero por ejemplo el interno de la Mesa de la Unidad, hay quienes dicen, bueno, pudo haber afectado la apetencia de candidaturas presidencialistas, pero también a lo mejor esa ensalada tiene algunos aderezos como las inhabilitaciones de importantes figuras del liderazgo de oposición, como Enrique Capriles Radonsky, por ejemplo, María Corina Machado agrupando ahora en la formación Soy Venezuela y su partido 20 Venezuela, importantes sectores también de la oposición venezolana, conjuntamente con Antonio Ledesma, ahora en el exilio, pero también Leopoldo López detenido en su casa cumpliendo el resto de su condena, es decir, otros liderazgos como por ejemplo el diputado Henry Ramos Alup, que ha dicho que desea ser candidato presidencial, lo propio ha hecho el ex gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Es decir, estos liderazgos realmente es imposible pensar en un entendimiento entre ellos con esas condiciones que hemos descrito. Por eso mismo te decía, yo creo que tienen que haber dos cosas. Primero, ver cuál es la situación real de lo que va a pasar en República Dominicana en la primera semana de enero. ¿En qué sentido? Ver si hay un proceso de liberaciones y habilitaciones políticas, cosa que meta en el juego definitivamente en la carrera por la candidatura de la Mesa de la Unidad Democrática a estos muchos candidatos que tú has mencionado y que están en este momento inhabilitados, pero al mismo tiempo estamos hablando del hecho de la configuración de un pacto de gobernabilidad nacional a lo interno de la Mesa de Unidad Democrática, es decir, por ejemplo, el candidato que saliera electo de unas elecciones eventuales primarias tiene que hacer un gobierno de unidad nacional acompañado de todo este liderazgo y tratando de establecer, y no estoy queriendo compararlo con el pacto de punto fijo, pero sí un pacto mínimo de gobernabilidad en función de ver... Claro, pero antes de ponerse a contar los pollos sin nacer, es necesario también además, porque no hay garantía ni siquiera de que no surjan candidaturas externas a lo que se realiza en primarias de la Mesa de la Unidad, por ejemplo. Por supuesto, pero eso es propio de la democracia. Y ahí es donde tengo que decirte que precisamente la polarización, Gabriel, es lo que genera también el surgimiento de no alineados. Y aquí estoy utilizando un poco la terminología
que también utilizamos en relaciones internacionales, pero precisamente aquellos que no están 100% de acuerdo con el oficialismo, ni 100% de acuerdo con la oposición y con sus dinámicas internas, obviamente pudieran salir eventuales outsiders, vamos a decirlo de esa manera, que pudieran ganar el favor popular. Sobre Bueno, todo, ya ahí se habla, por ejemplo, por temas lógicos de respeto, no voy a mencionar un empresario al cual todo el mundo está haciendo referencia, sobre todo porque ese empresario no ha dicho ni una sola palabra respecto de hipotéticas candidaturas, pero como ese nombre, otros tantos han circulado. Por supuesto, pero lo importante no es montarse en aventuras de quizá sin aventuras vacías, sin una proyección, sin un programa, sin eventualmente una propuesta de país a futuro, y creo que eso no solamente pasa dentro del sector de la alternativa democrática, sino que eventualmente estamos en una recomposición de la fuerza del mismo oficialismo, porque habría que preguntarse, ¿continuar con Maduro o continuar sin Maduro? Bueno, pero eso en parte ya fue respondido por el vicepresidente Tarek El Aissami, una de las figuras de mayor peso en este momento a lo interno del partido y del gobierno nacional, ya dijo que el candidato a la reelección es Nicolás Maduro. Sin embargo, y ahí me gustaría su apreciación, por favor, señor Luna, el ex ministro y ex embajador Rafael Ramírez, ahora ya deslindándose del gobierno y del partido de gobierno, ha dicho que él no descartaría una candidatura presidencial. Miguel Rodríguez Torres, quien viene de ser ministro también de Chávez y de Nicolás Maduro, bueno, también aparentemente anda en un movimiento de una posible candidatura presidencial. Hay quienes especulan que lo propio podría intentar Luisa Ortega Díaz con alguna figura de respaldo. Entonces, allí también hay un escenario de división. Pero eso tiene que ver mucho con el estudio de lo que se tenga que hacer con el fenómeno del personalismo político, en el sentido de que, y lo vemos con el peronismo en Argentina, por ejemplo, que es uno de los casos emblemáticos para el estudio del personalismo, de que esos eventuales outsiders, es decir, que están fuera de la línea del partido único, tratan de generar una identificación sentimental con el líder primigenio, en este caso de la Revolución Bolivariana, como es Hugo Chávez. Son los que denominan los hijos legítimos e ilegítimos del peronismo. Y entonces allí ¿aplicaría surgen lo los mismo en Venezuela? Sí, claro. Por allí surgen también las controversias como yo era más que tú o yo estaba en lugares donde tú también estuviste y yo tengo secretos que tú no conoces. Estoy hablando eventualmente de Rafael Ramírez, por ejemplo, que pudiera entrar en esa diatriba con el presidente Nicolás Maduro, pero lo que quiero decir es que hay un reacomodo con base en eso y donde van a haber ofertas electorales que puedan estar enmarcadas también dentro del PSUV como también fuera del PSUV. Ahora, en ese hipotético escenario, ¿qué puede pasar de cara a una próxima elección presidencial sin fecha todavía? Por cierto que el presidente Nicolás Maduro aseguró ahora, empezando el mes de diciembre, que él no descarta un adelanto de elecciones presidenciales, pero que se somete a lo que decida la Asamblea Nacional Constituyente, así que ese es un tema que está gravitando también en el ambiente. Pero con un candidato, supongamos, Nicolás Maduro, candidato a la reelección, un segundo candidato que agrupe otras fuerzas del chavismo, un candidato opositor de la Mesa de la Unidad y otro candidato de fuerzas alternativas de oposición. ¿Cómo vislumbra usted el panorama? Aquí nos encontramos con una fragmentación que va a poner a prueba la solidez institucional puertas adentro del mismo oficialismo, es decir, cuán efectivos o cuán no efectivos pueden ser estrategias como, por ejemplo, la de aglutinamiento alrededor de las misiones, aglutinamiento alrededor del carnet de la patria, es decir, esa estructura de organización y movilización electoral, cuán fuerte puede ser y cuán representativo puede ser la figura del líder frente a ese conglomerado electoral. Si verdaderamente no es fuerte, entonces va a haber una fragmentación. Esa fragmentación habría que ver cuán profunda puede ser para amenazar las pretensiones de continuidad presidencial. Yo creo que ya cuando estamos entrando en el año 19 de la revolución, estamos entrando definitivamente en un hecho histórico político fundamental, que es el hecho de la transición, y estoy hablando transición en letras mayúsculas, no estoy diciendo transición pequeñita, en el sentido de todo sistema tiene que avanzar, tiene que adaptarse a los acontecimientos si no quiere perecer. Claro, pero eso no significa
eso no significa que necesariamente la transición sea desde quienes hoy gobiernan a sectores de oposición. No, por supuesto que no. Puede ser incluso de hecho, la experiencia histórica en el mundo nos demuestra que son cada vez menores los procesos de transición, digamos, violenta. No estoy hablando en términos armados, sino violenta en cuanto al cambio, a la magnitud del cambio de un proceso oficialista a uno eventualmente no oficialista. Hay una transición dentro de la transición que establece cuadros intermedios o escenarios intermedios o mezclas en donde, diríamos hibridaciones, donde puede haber una correlación relativa de fuerzas entre factores oficialistas y factores que no lo son. Ahora, en este análisis, y nos quedan pocos minutos, señor Luna, y no quisiera dejar por fuera la composición política en la región. Se ha visto un cambio evidente a sectores de centro o centro-derecha en las últimas elecciones presidenciales de la región, quizás la más reciente, la de Sebastián Piñera en Chile. ¿Eso podría de alguna forma también impactar procesos electorales en Venezuela? Definitivamente que sí, Gabriel. Te digo que, primero, la izquierda latinoamericana está en un proceso también de transición y de repensarse hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, no asumir comportamientos autoritarios o totalitarios, sino más bien mantenerse dentro de los márgenes y las fronteras democráticas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos observando que... Y en esos márgenes se identifica la izquierda latinoamericana con el gobierno de Venezuela, con la izquierda venezolana. Yo creo que cada vez no. O sea, cada vez más nos encontramos en un distanciamiento entre esa izquierda latinoamericana que se está repensando y el proceso político bolivariano. Que el proceso político bolivariano y la diplomacia de proyección, conocida como socialismo del siglo XXI, fue fructífera siempre y cuando hubo altos precios del petróleo y capacidad para financiar el gasto. Pero por otro lado, observamos cómo hay una pragmatización del fenómeno político a nivel latinoamericano, en el sentido de que ya el debate no es tanto izquierdas y derechas, sino ser pragmático en el sentido de las políticas públicas que atiendan definitivamente la necesidad de la gente y las necesidades de los pueblos. Es decir, en el caso que haya que aplicar medidas económicas más liberales, se aplicarán. En el caso que haya que ser más asistencialistas, se será en el campo de la izquierda. Me voy a robar solo 10 segundos para preguntarle, señor Luna. Usted, en su apreciación muy personal, ¿cree que Nicolás Maduro tiene más chance de ser reelecto que de ser derrotado en una elección presidencial? Por las circunstancias en que entramos de condicionamiento de la estructura electoral, que está más sólida del lado del oficialismo que del lado de la oposición, a menos que la oposición se replantee sus estrategias y sus objetivos, pareciera que hay posibilidades de una reelección presidencial para Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, señor Luna. Gracias, feliz año. Por haber feliz año para tenido... ti, feliz año para toda Venezuela. Amén, gracias. Carlos Luna, analista político, experto en temas políticos y económicos, a quien agradecemos además la visita hoy 25 de diciembre acá a Primera Página. Pausa comercial, usted no se aparte, al regreso hay mucho más.